Bueno, agradezco enormemente que se me dé la oportunidad de estar otra vez aquí en el Atril y, en este caso, para hablar de fracasos en acogimiento familiar, para hablar de un tema, pues, en fin, bien concreto, muy de datos, muy basado en investigación y que creo que puede sernos de interés, sobre todo por las implicaciones para la práctica, sobre todo por las implicaciones para la intervención profesional. Me parece que todos estaremos de acuerdo en unas cuantas afirmaciones de entrada. La primera de ellas es que, por fortuna, la mayor parte de los acogimientos funcionan bien, cumplen sus objetivos, son satisfactorios. Es verdad que, con toda probabilidad, hay otros acogimientos que, a pesar de que funcionan, de que continúan, lo hacen en medio de graves dificultades, con una vida familiar muy complicada, con grandes tensiones, con grandes dificultades, etcétera, etcétera. Pero, finalmente, y de eso es de lo que nos vamos a ocupar, de lo que me voy a ocupar yo a continuación, es de aquellos que tienen que ser finalizados antes de lo previsto, como consecuencia de las graves dificultades que han surgido. Esta es nuestra definición de qué es un acogimiento familiar fracasado. Es un acogimiento que estaba previsto con una duración determinada y que tiene que terminar antes de esa duración prevista porque las graves dificultades que han surgido en la convivencia lo hacen insostenible. Los datos que voy a contaros son datos que proceden de una investigación que terminamos hace un par de años en la Universidad de Sevilla sobre fracasos en adopción y en acogimiento familiar. Lógicamente, hoy voy a contaros aquí un breve resumen de los datos de fracasos en acogimiento familiar. Es una investigación que hicimos en los años 14 y 15, que se refiere a fracasos que hubo en acogimiento familiar en los 2 años anteriores, en los años 12 y 13. Por lo tanto, estamos hablando de casos muy recientes y es más fácil que los datos sean más exactos. En la misma investigación para adopción nos encargaron que investigáramos los fracasos que se habían producido en los 10 años anteriores y, lógicamente, cuanto más atrás te remontas en el tiempo, más probable es que haya casos que ocurrieron y que, por no estar registrados, por no estar en ninguna base de datos, etcétera, pues no se puedan contabilizar. Es una investigación que tuve la fortuna de poder hacer con mis amigos y compañeros de trabajo, el profesor Jesús Jiménez Morago y la doctoranda Carmen Paniagua, que fueron, como digo, coautores de la investigación. Este tipo de investigaciones tienen, y no voy a marearos con esto, a los investigadores nos apasiona hablar de las dificultades de la investigación, tiene muchas complicaciones para hacerlo. En adopción, una adopción que termina con la salida del menor adoptado del hogar adoptivo es una adopción fracasada. Un acogimiento familiar que termina con la salida del acogido del hogar de acogida puede ser un acogimiento exitoso que ha cumplido su finalidad. Era un acogimiento de urgencia previsto para 6 meses y a los 6 meses sale. Era un acogimiento temporal previsto para 2 años y a los 2 años sale. Por lo tanto, el criterio de salida no es un criterio de éxito o de fracaso por sí solo, sino que hay que tomar en consideración ¿y cuándo es un fracaso? ¿Y a partir de qué momento de gravedad? ¿Solo cuando hay una salida definitiva? ¿Solo cuando sale antes de que se cumplan los objetivos? Una familia que aguanta lo indecible hasta que se cumple el plazo previsto, pero en medio de gravísimas tensiones y dificultades, es un acogimiento de éxito. En fin, estas dificultades que podéis imaginar se nos presentan en la investigación de estos temas. En segundo lugar, y Chema acaba de hacer referencia a la dificultad en el acceso a los datos, en la dificultad de tener los datos, las bases de datos que existen. Las bases de datos que existen, primero, no registran el fracaso. Ojalá hubiera un campo en la base de datos que dijera el acogimiento tuvo que ser terminado antes de lo previsto por graves dificultades en la convivencia. ¿Sí o no? Entonces, lo único que tendríamos que hacer sería acudir a las bases de datos y pedir una salida de la cifra correspondiente. No hay buenas bases de datos en acogimiento familiar.
suelen ser muy pobres, suelen estar organizadas a veces por criterios poco comprensibles, por organizaciones de grupo de edad que no se entiende por qué alguien decidió en algún momento hacerlo de esa manera, pero que luego no te permite explotar bien los datos. Por ejemplo, las bases de datos que nosotros hemos utilizado estaban mejor organizadas para la distinción extensa ajena que para la distinción permanente temporal, con lo cual muchos de los datos que tenemos son válidos, muy válidos para extensa ajena, pero menos claros para la distinción temporal permanente. No digamos la dificultad, saber cuántos ya es complicado, saber por qué ocurrió, porque muchas de estas cosas ocurren de puertas adentro y es difícil acceder a la información. Las personas que han pasado por experiencias de fracaso, lo último que quieren es que vayamos a hacerles entrevistas, a preguntarles, a hacerles una valoración, porque ya quedaron suficientemente quemados, dolidos, etcétera, como para encima tener. Los chicos y chicas que salieron de esas situaciones están ahora en situaciones muy diferentes y en algunos casos también acceder a ellos podría ser muy complicado. La forma en que nosotros resolvimos estos problemas, lo resolvimos como pudimos, fue recurriendo a los profesionales del acogimiento familiar de Andalucía, a todos los profesionales del acogimiento familiar de toda Andalucía, y pedirles que por la información que había en los expedientes y por la información que ellos mismos tenían de casos relativamente recientes, como digo, afectaban a los 2 años anteriores y típicamente estos son casos que dan mucha lata, que generan mucha preocupación. Es poco probable que un profesional se haya olvidado de aquella familia a la que tuvo que ir a ver 14 veces, con la que estuvo trabajando, aquel niño con el cual ocurrió no sé qué, etcétera. Por tanto, nuestros datos proceden de aquí y tienen la limitación de que proceden de aquí. Hemos trabajado sobre los expedientes de protección de estos chicos y chicas, cuyos acogimientos han terminado antes de lo previsto por razones de grave dificultad en la convivencia y por lo que los profesionales que intervinieron en estos casos nos aportan. Con todas estas premisas y estas dificultades, las preguntas de investigación siempre son 3 en este tipo de investigaciones. Primero, ¿cuántos fracasan? Los números, los datos. En segundo lugar, ¿por qué fracasan? Y en tercer lugar, ¿qué se puede hacer para evitar los fracasos o para prevenir que estos fracasos se den, etcétera? De estas 3 cuestiones voy a ocuparme en el tiempo que me queda. ¿Cuántos fracasan? La respuesta es bastante sencilla. No lo sabemos. Y es bastante difícil saberlo, pero podemos hacer algunas aproximaciones. Y una de las dificultades que tenemos en esta investigación, este tipo de investigación epidemiológica, es que uno puede calcular las cosas de manera muy diferente. Uno puede hacer, en epidemiología, el denominador lo es todo. El numerador es siempre el mismo. Han fracasado 118, pero claro, esos 118, ¿con qué los pones en relación? Jorge Fernández del Valle, en una investigación publicada en 2008, utilizó como denominador, utilizó como referencia el número de acogimientos finalizados. Por lo tanto, su pregunta de investigación es, de todos los acogimientos que terminan en un año, ¿cuántos terminan por fracaso? ¿Cuántos terminan por la salida antes de lo previsto de la convivencia, etcétera, etcétera? Por tanto, su punto de referencia, su denominador, eran los acogimientos finalizados. Nosotros hemos utilizado una lógica diferente. Nos parecía que otra manera de acercarse a los datos es no de cuántos de los que terminaron, sino de todos los existentes, cuántos terminaron en fracaso. De todos los posibles fracasos, cuántos han sido fracasos reales. A uno le gustará más el procedimiento de los casos cerrados, a otro le gustará más el procedimiento de los casos activos. En todo caso, nos van a proporcionar información distinta. Fijaos, para que entendáis bien de qué estoy hablando, si utilizamos como punto de referencia los casos finalizados, suponed que hayamos encontrado 100 casos de fracaso y suponed que esos casos de fracaso ocurran dentro de los 1000 finalizados. La incidencia es muy clara, el 10%. A Jorge le saldría un 10%. Pero nosotros ponemos como denominador no los casos finalizados, sino todos los casos posibles, todos los casos activos. Por lo tanto, imaginad que en vez de
los 1.000 finalizados, utilizáramos como denominador los 5.000 activos y nos saldría una incidencia del 2%. Por lo tanto, con el mismo número de fracasos, a Jorge le saldría un 10% y a nosotros nos sale un 2%. Así es que una de las cosas que hay que saber es con qué procedimiento se ha hecho el cálculo, cuál es la cocina estadística que se ha utilizado para hacer el cálculo, porque es que en tal investigación sale el triple, vale, pero dime a qué se refiere y dime cómo se han hecho los cálculos, porque, como digo, el numerador puede ser exactamente el mismo y son las variaciones en el denominador las que introducen la variación. En los datos de Jorge Fernández del Valle, la incidencia global acumulada era del 21%. 21% de acogimientos que terminaron, en la época en que él lo estudió, terminaban como consecuencia de un fracaso. Es decir, a veces los porcentajes conviene traducirlos a otras proporciones que sean más evidentes. En el caso de Jorge Fernández del Valle, de cada 5 acogimientos que se cerraban al año, 1 se cerraba como consecuencia de un fracaso. En familia extensa eran un 16% y en familia ajena un 25%. Es decir, los casos que terminan cada año, 1 de cada 6 acogimientos en extensa termina por esta razón negativa, 1 de cada 4 acogimientos en ajena termina por esta razón negativa. ¿Qué ocurre con nuestra cocina estadística? ¿Qué ocurre con nuestra manera de analizar los datos? Es decir, de todos los que podían haber fracasado, de todos los activos, ¿cuántos fracasaron? Estos son nuestros datos. Encontramos en 2 años, y el número no es pequeño, casi 200 casos, 187 fracasos en acogimiento familiar en Andalucía en 2 años, con una incidencia acumulada global para todos los tipos de acogimiento de un 4,5%. De nuevo, conviene traducirlo porque parece, bueno, un 4,5 es poco. Bueno, significa que 1 de cada 22 acogimientos terminaron en fracaso y la cifra ya a uno no le parece tan pequeña. En familia extensa el porcentaje fue de 3,85%, es decir, 1 de cada 26 acogimientos en familia extensa terminó por fracaso, en familia ajena un 6,7%, es decir, 1 de cada 15 acogimientos terminaron por una salida antes de tiempo como consecuencia de las muy graves dificultades. Por tanto, como veis, incluso cuando se utiliza un procedimiento como el nuestro, que tiende a dar cifras bajas porque el numerador, incidencia baja, porque el numerador lo hacemos muy grande, incluso en ese caso estamos hablando de 1 de cada 26 en extensa y 1 de cada 15 en ajena. En nuestros datos, y en los de Jorge Fernández del Valle también, y en todos los datos de los que se tiene conocimiento en la investigación internacional también, típicamente hay más incidencia en los acogimientos permanentes, lógicamente tienen una duración mucho más larga, por lo tanto es más probable que se produzca, hay más incidencia en acogimientos temporales, en acogimientos permanentes, que en acogimientos temporales, aunque como os decía antes, las bases de datos no nos permiten afinar mucho en la comparación entre temporales y permanentes, lamentablemente. Por lo tanto, en respuesta a la primera pregunta, ¿cuántos acogimientos fracasan? La respuesta es no lo sabemos. No sabemos exactamente cuántos acogimientos fracasan, pero los que fracasan no son pocos y los que fracasan no son excepcionales. Si a estos añadiéramos aquellos acogimientos que sobreviven en medio de gravísimas tensiones, dificultades, conflictos, etcétera, etcétera, muy probablemente el número, lógicamente, se elevaría en un porcentaje, con toda probabilidad, bastante apreciable. Segunda pregunta de la investigación, ¿por qué se producen los fracasos? ¿Cuáles son las razones por las que se producen los fracasos? La respuesta aquí es bastante clara. No suele haber una causa única, no suele haber un factor que se relacione con los fracasos. Típicamente, cuando hay un fracaso, suele haber al menos 2, y frecuentemente los 3, suele haber al menos 2 o 3 ámbitos de los que proceden las dificultades. 1, los acogidos, las dificultades que presentan los acogidos y las acogidas, el niño o la niña, lo que lleva al acogimiento y lo que lleva a la convivencia.
Dificultades que proceden de quienes acogen, problemas en quienes acogen y, en tercer lugar, problemas en la intervención profesional o en la falta o en la inadecuada intervención profesional. Como decía, podemos tener a un niño o una niña que presente muy graves dificultades, gravísimas dificultades, un comportamiento muy problemático. Si tenemos a unos acogedores potentes y una intervención profesional que sea capaz de responder adecuadamente a sus necesidades, este acogimiento va a tirar para adelante. Tanto, típicamente, la presencia de uno solo de estos factores, y como decía, muy frecuentemente de dos de estos factores, no son suficientes para explicar el final desafortunado. Por lo tanto, el fracaso casi siempre se debe a una acumulación de factores de riesgo, a una desgraciada acumulación de factores de riesgo que proceden tanto del menor como de los acogedores, como de la intervención profesional que se está llevando a cabo con ellos. Hemos analizado también si distintas características de la familia biológica, el tipo de maltrato, problemas de salud mental en los padres, biológicos, etcétera, etcétera, y no encontramos, en este caso, no encontramos que ningún factor, el tipo de maltrato que se había sufrido, no encontramos que ninguna de las características de la familia biológica de los casos que terminaban en fracaso tuviera una clara relación. Las familias biológicas tienen un perfil bastante homogéneo, la negligencia es el tipo de situación familiar más habitual, los problemas de salud mental son frecuentes, los problemas de adicción, quizá porque es un grupo que tiene relativamente poca variabilidad, no hemos encontrado ningún factor específico que se relacione con ello. He dicho antes que los factores de riesgo procedían de tres fuentes: el acogido, la acogida, los acogedores y la intervención profesional. Veamos, en primer lugar, algunos datos referidos a los factores de riesgo por parte de los acogidos o acogidas. Al contrario de lo que ocurre con los fracasos en adopción, donde la edad de llegada a la familia adoptiva es un predictor muy potente del fracaso, de la probabilidad de fracaso, en el caso del acogimiento familiar, donde la edad promedio al comienzo del acogimiento familiar en los que terminan en fracaso es de 7 años, en el caso del acogimiento familiar no encontramos una relación entre la edad de llegada al acogimiento y la experiencia de fracaso. Aquí tenéis el 100%, estos son porcentajes, aquí tenéis el 100% de los acogimientos que han fracasado y, como veis, tanto los que llegaron de 0 a 2, 2, 6, 6, 10 y más de 10, prácticamente, es verdad, hay un poco más, 28%, pero aquí tenemos 21 o 23%. Por lo tanto, en acogimiento familiar no parece que la edad de llegada por sí sola sea un predictor de mayor riesgo, de mayor probabilidad de fracaso. No hemos encontrado diferencias en la edad de llegada de los casos que terminan en fracaso, ni en función del eje extensa-ajena, ni en función del eje temporal permanente. Hablando de edad, aunque esto es más bien descriptivo, hablando de edad, hablo un breve paréntesis para decir que la edad promedio de ruptura de los acogimientos familiares son casi los 13 años, más o menos lo mismo que ocurre en adopción, en torno a los 13 años. Es verdad que la edad promedio de ruptura varía en función del tipo de acogimiento. Típicamente los acogimientos permanentes y en familia extensa se rompen más tarde, terminan más tarde, a una edad promedio de 13 años del acogido o la acogida y después de una convivencia promedio de 6 años, y el 50% de las rupturas se dan en el margen de edad de los 15-17 años, por lo tanto muy entrada ya la adolescencia, mientras que los acogimientos temporales suelen suelen romperse antes, a una edad promedio de 9 años, los acogimientos en ajena se rompen antes a una edad promedio de 11 años tras una convivencia promedio de 3-4 años. Este dato es interesante porque indica que las familias acogedoras no tiran la toalla a la primera. El promedio de 3-4 años de convivencia significa que han estado conviviendo probablemente con graves dificultades, con grandes tensiones, que no son familias que a la primera de cambio dicen, bueno, pues que se vaya porque ya estoy harto y porque no nos está complicando mucho la vida, etcétera, etcétera. Un promedio de convivencia antes de la ruptura de 3-4 años en el caso
de ajena y de temporal, un promedio de convivencia de 6 años antes de la ruptura en el caso de permanente y en extensa. Al contrario de lo que ocurría en extensa, donde el 50% de las rupturas afectan a chicos y chicas entre 15 y 17 años, en el caso de ajena y de temporales, solo el 25% de las rupturas ocurren en torno, el 27% ocurren en este margen de edad. No hay una relación entre el ser chico o chica y la mayor o menor probabilidad de ruptura del acogimiento. Aquí tenéis la totalidad de acogimientos, chicas a la izquierda y chicos a la derecha, y aquí tenéis cómo se distribuyen las rupturas por sexo. Como veis, prácticamente hay el mismo porcentaje en la columna de rupturas que en la columna del total general. Por lo tanto, el género, el sexo del chico o de la chica no parece ser jugar un papel influyente. Las 2/3 partes de estos chicos y chicas, antes de estar en acogimiento familiar, habían pasado por otra medida de protección, y este es un tema que tiene que ver con las intervenciones profesionales y al cual me referiré posteriormente. Y la medida de protección por la que habían pasado, en su inmensa mayoría, eran centros, era acogimiento residencial. El 38% de los casos que terminaron en ruptura afectaba a hermanos. Creo que este dato debe entenderse en el contexto de que el 63% de los acogimientos familiares de esos 2 años en Andalucía afectaban a hermanos. Por lo tanto, no parece que el acogimiento de hermanos tenga más riesgo de ruptura, porque la proporción de los que se rompen, el 38%, es claramente inferior a la proporción de los casos de acogimiento de hermanos, que era del 63%. Lamentablemente, cuando hay hermanos implicados, en las 2/3 partes son todos los hermanos los que salen de la familia de acogida, los que terminan el acogimiento prematuramente. Si solo va a salir uno de los hermanos, en la inmensa mayoría de los casos, el mayor es el que tiene más papeletas para salir y los más pequeños tienen más papeletas para quedarse. Por lo tanto, el acogimiento de hermanos no parece que sea un factor de riesgo, al menos en nuestros datos, con mucha frecuencia afecta a todos los hermanos implicados y, en el caso de que sea un fracaso selectivo, por así decirlo, típicamente afecta al mayor. Por lo tanto, lo que os he explicado son más bien las cosas que no explican, que no se relacionan con los fracasos. ¿Qué es lo que se relaciona con los fracasos? 3 aspectos fundamentales. 1, problemas de vinculación, serios problemas de vinculación. Ya sé que es difícil, que la vinculación es una emoción fundamentalmente interpersonal y que identificar quién es el que tiene el problema, cuando es un problema relacional, pero en fin, de acuerdo con los profesionales que nos aportan la información y de acuerdo con los expedientes, en aproximadamente la 1/3 parte de los casos, los problemas de vinculación proceden de dificultades que tiene el niño, sus problemas de apego, sus historias emocionales, sus dificultades, etcétera. Como luego veremos, a esto hay que añadir un 58% de problemas de vinculación que están en los acogedores y que están en la relación. Por lo tanto, si sumamos el 33 más el 58, nos da que los problemas de vinculación son unos problemas mayoritariamente presentes en los casos que terminan en ruptura, que terminan en fracaso. Las 3/4 partes de los casos que terminan en fracaso llevan también graves problemas de comportamiento. Mayoritariamente son problemas hacia afuera, externalizados, que decimos, agresividad, conductas molestas, robos, y esto afecta más a chicos que a chicas. La 4ª parte tienen que ver con problemas más hacia adentro, depresión, grave retraimiento, mucho problema para relacionarse, grave ansiedad, conductas de aislamiento muy marcado, de una cierta congelación emocional, etcétera, etcétera. Y esto no tiene diferencias entre chicos y chicas, y en un 10% de los casos, con más presencia en las chicas que en los chicos, se han observado conductas sexualizadas.
Y el tercer, por lo tanto, primer ámbito de graves dificultades, los de la vinculación; segundo ámbito de graves dificultades, los problemas de comportamiento; y tercer ámbito, donde hay muchas dificultades, son los problemas escolares, que afectan al 80% de los chicos y chicas cuyo acogimiento va a terminar antes de lo previsto por razones de grave dificultad. En la tercera parte de los casos son problemas escolares considerados muy graves. Y cuando hablamos de problemas escolares no me estoy refiriendo solo a las notas escolares, me estoy refiriendo a problemas en la convivencia escolar, problemas en las relaciones con los compañeros, problemas en la convivencia, en el funcionamiento, en la adaptación, etcétera, etcétera. Hasta ahí, chicos y chicas, por lo tanto, la edad no, el sexo tampoco, grave factor de riesgo, vinculación, comportamiento, problemas escolares. ¿Qué ocurre con factores de riesgo en acogedoras y acogedores? ¿Cuáles son los que se relacionan con este final negativo? Ninguno que tenga que ver con características, digamos, sociodemográficas. Son el tipo de familias de las que estamos hablando, en las que se producen estos ceses, estas terminaciones desgraciadas, pues típicamente son familias biparentales, la mayor parte con hijos, en muchos casos esos hijos están en casa durante el acogimiento. Es un perfil, como veis, muy habitual en acogimiento familiar y, por lo tanto, en el caso de extensa, pues típicamente están con abuelos, están con tíos. Sus características sociodemográficas no difieren de los tipos de los acogimientos que salen adelante sin problemas. Algunos datos interesantes sobre los problemas de convivencia en estas familias, en estos acogimientos que terminan en fracaso. En su inmensa mayoría, los problemas están presentes desde el principio, muy particularmente en Ajena. En Extensa hay un número importante de problemas que se manifiestan no desde el primer año, sino tiempo después. No sabemos si es que, porque una de las características de los acogimientos en Extensa es que los acogedores en Extensa tardan más en buscar ayuda que los acogedores en Ajena. Entonces, no sabemos si esto se debe a que nos hemos enterado más tarde de que había graves problemas o a que es que los problemas han aparecido más tarde. Pero, en general, la idea que debe quedar es que cuando hay graves dificultades, esas graves dificultades suelen aparecer desde el principio. Y, de hecho, como hemos visto que la mayor parte de los acogimientos terminan en la adolescencia, nos hemos preguntado, ¿pero será por problemas que aparecen en la adolescencia? La respuesta es no. En la mayor parte de los casos, la adolescencia supone una continuidad o un agravamiento de los problemas que ya existían previamente. Por lo tanto, son problemas que están desde el principio, que vienen de lejos y que, efectivamente, en algunos casos se exacerban, se acentúan algo más en la adolescencia, aunque, como antes he indicado, en los casos de Extensa hay una mayor proporción en las que es tardíamente cuando se detectan o cuando surgen, cuando se manifiestan los problemas. Problemas que están presentes desde el principio, problemas que tienden a agravarse en la adolescencia. Hemos visto antes, por lo que se refiere a los problemas de vinculación, que la tercera parte serían achacables en la medida que algo tan interpersonal se puede achacar solo a una de las partes. Hemos visto que la tercera parte serían achacables a los chicos o chicas, pero luego tenemos un 60% que son achacables o bien a acogedoras y acogedores o bien tanto a los unos como a los otros. Es decir, que la aportación que hacen los acogedores y la aportación que hace la falta de clic emocional entre ambos es claramente muy llamativa. El motivo principal de las rupturas tiene que ver con los problemas de conducta, la aceptación de normas. Este es el motivo que las familias dicen que es lo que les llevó a terminar esa situación. En un 52% de los casos que terminan en fracaso hay violencia intrafamiliar. En la mitad de los casos hay violencia intrafamiliar. Del menor hacia los acogedores en casi un 30%, de los acogedores hacia el menor en un 17%, entre la pareja acogedora, entre hermanos, etcétera, etcétera. Por tanto, un nivel de violencia intrafamiliar que debe ser destacado. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo por parte de acogedoras y acogedores? Hemos visto ya uno, dificultades, no logran gestionar bien por la razón que sea, sin que sea culpa de ellos necesariamente, el tema de la vinculación emocional. Primero,
Segundo, muy importantes limitaciones en sus capacidades educativas para el manejo de problemas, para resolver los conflictos, para hacer frente a las conductas agresivas, a los comportamientos molestos, a la congelación emocional, etcétera, etcétera. Importantes limitaciones en la capacidad para el manejo de problemas. Cuando los problemas aparecen y adquieren una cierta gravedad, un nivel de implicación educativa, un nivel de intento de sacar las cosas, de esforzarse, de trabajar duro, etcétera, particularmente en el caso de extensa, claramente menos en ajena, un nivel de implicación baja o relativamente baja. Sobre todo en extensa, una búsqueda de ayuda muy tardía y una escasa colaboración con las intervenciones profesionales que se están proponiendo o que se están llevando a cabo. La iniciativa de la ruptura surge mayoritariamente de acogedoras y acogedores, a veces son los profesionales, otras veces son los menores los que toman la iniciativa de poner fin a esa convivencia antes de lo que estaba previsto. Algunos datos muy rápidamente, algunos datos adicionales que puede resultar interesante comentar tras la ruptura. La mitad de los niños que terminan en un acogimiento familiar fracasado vuelven a centros, es decir, su vida vuelve otra vez de donde había venido anteriormente. Hay algunos casos que son, en fin, viendo los expedientes, ¿no? Aquella niña que había estado no sé cuántos años en un centro que finalmente consigue un acogimiento familiar para 3 años después verse otra vez en el mismo centro, en fin, unas situaciones muy... Solo el 14% van a otro acogimiento o van a la adopción, hay un porcentaje que no sabemos o sencillamente es por la mayoría de edad. Muy llamativo en nuestro caso, muy escasa existencia de contactos entre acogedores y acogidos después de que el chico o la chica se ha marchado. Es decir, que solo un 14% mantengan algún tipo de contacto con el chico o la chica que se ha ido muestra el nivel de deterioro, el nivel de queme, el nivel de desgaste probablemente, el nivel de fracaso al que se había llegado. Para los chicos y chicas, los sentimientos predominantes, lógicamente, en las 2/3 partes son los de tristeza, también los hay que reaccionan con frialdad y otros que sienten alivio porque se ha puesto fin a una situación que les estaba resultando muy complicada. Factores de riesgo en los acogidos, factores de riesgo en los acogedores, factores de riesgo en la intervención profesional, que es de lo que hablamos ahora. Primer problema que hemos detectado en la intervención profesional, muy tardías intervenciones, muy tardío comienzo del acogimiento familiar, desde que se detectan los graves problemas en la familia biológica hasta que empieza el acogimiento familiar que ha terminado en fracaso, han pasado 4 años, típicamente en centros, han pasado 4 años en los casos que van a familia ajena y han pasado un promedio de 2 años en los casos que van a familia ajena. ¿Qué hubiera ocurrido si el acogimiento familiar hubiera sido la primera medida de protección que se hubiera utilizado una vez que se procede a la medida de separación, si no hubiéramos tenido a los niños en estas situaciones el paso por acogimiento residencial, tanto en la investigación de Jorge Fernández del Valle como en la nuestra, supone un factor de riesgo claramente añadido a los otros que antes hemos comentado. Por lo tanto, intervenciones, inicio del acogimiento tardío, tiempo en acogimiento residencial muy prolongado, 4 años en la vida de un niño, pues en fin, ya son años y 2 tampoco son pocos. ¿Qué tipo de intervenciones profesionales son las que se llevan a cabo con estas familias? Como veis, al principio del acogimiento, cuando el acogimiento comienza, estas familias en las que las cosas van mal, os recuerdo que los problemas en la convivencia aparecieron desde el principio, en la inmensa mayoría de los casos, tanto en extensa como en ajena, la intervención profesional ha consistido en el asesoramiento. Es decir, lo que hay que hacer, cómo habría que actuar, cómo habría que educar, cómo habría que responder. Si queréis que lo diga de una manera menos educada, buenas palabras.
a intentar ayudar a la familia con buenas palabras sobre lo que estaría bien, lo que convendría. Muy poco diagnóstico profesional, diagnóstico a ojo, pues parece que es un problema de apego, ¿no? Muy poca actividad de tratamiento terapéutico en problemas que son muy graves y en problemas que son muy graves desde el principio. Tanto, primera cuestión es qué tipo de intervenciones se hacen y segundo, con qué frecuencia se hacen. En el 56% de los casos se hacen intervenciones profesionales esporádicas, no sistemáticas, no pautadas, no reguladas, sino que se va pues, cuando toca, cuando se pasaba, cuando la familia llama, cuando en plan. Os recuerdo que son casos de graves dificultades desde el principio. ¿Y qué ocurre cuando, esto es al principio del acogimiento, pero qué ocurre cuando las cosas se complican? ¿Qué ocurre cuando ya hay graves problemas en esa convivencia familiar? ¿Qué tipo de intervención se hace? Más de lo mismo, asesoramiento, menos tratamiento todavía. Las intervenciones profesionales, paradójicamente, aparecen todavía como más esporádicas, aparecen como menos estables, y los profesionales que aparecen son típicamente los profesionales de las entidades que realizan los acogimientos familiares. En síntesis, los que terminan en fracaso no son casos excepcionales, no sabemos exactamente cuántos son, pero podemos decir que al menos uno de cada 26, si queréis, para simplificar, de cada 25, por poner un número más redondo, uno de cada 25 en extensa y uno de cada 15 en ajena, con un procedimiento de cálculo conservador. Con este procedimiento de cálculo a Jorge le sale, yo he hecho el análisis de qué números me saldrían si utilizara el procedimiento de cálculo de Jorge y me sale un 15% global, no un 4% o no un 6% global como nos sale a nosotros. Con el procedimiento de cálculo de Jorge saldría un 14%, por tanto saldrían números claramente más elevados. Con un procedimiento de cálculo conservador, uno de cada 25 en extensa y uno de cada 15 en ajena terminan en ruptura. No son pocos, no son excepcionales. Los fracasos ocurren típicamente como consecuencia no de un factor aislado, sino de la acumulación de factores de riesgo a los cuales ahora ya podemos poner nombre y apellidos. En el caso de los acogidos y acogidas, los factores de riesgo fundamentales son importante problemática emocional, importante problemática conductual, importante problemática escolar. En segundo lugar, segundo grave factor de riesgo, los que tienen que ver con los acogedores y acogedoras y con la convivencia, que por su parte también añaden graves dificultades en la vinculación, graves limitaciones en las capacidades educativas, poca implicación y esfuerzos cuando surgen los problemas, poca receptividad a las intervenciones profesionales que se realizan, importante presencia de violencia intrafamiliar. Y, en el caso de la intervención profesional, detectamos como factores de riesgo fundamentales profesionales que tienen que hacer 50 cosas al mismo tiempo, y sobre esto volveré enseguida, mucho asesoramiento, muchas buenas palabras, muchos consejos bien intencionados, muy poco tratamiento, actividades, actuaciones profesionales más esporádicas que estables. Implicaciones para la intervención profesional, efectivamente, cuanto más demoremos, cuanto más tiempo tardemos en tomar la decisión de integración familiar, menos estamos favoreciendo el buen desarrollo de los acogimientos. Todo tiempo pasado en acogimiento residencial, que pudiera haber sido tiempo pasado en un buen acogimiento familiar, con toda probabilidad habría evitado que muchas de estas situaciones no llegaran a plantearse como se han planteado. Creo que, a la luz de los datos que hemos visto, habría que revisar los protocolos, está incompleta la frase, perdón, habría que revisar los protocolos de preparación, de valoración y de acompañamiento de las familias de acogida. Hay un alto número de estas familias que presentan serias limitaciones relacionales y en capacidades educativas, o no hicimos bien la valoración de idoneidad, o no hemos detectado bien que el problema estaba planteándose al principio. Algunas veces los profesionales nos equivocamos al interpretar las dificultades iniciales. Bueno, son dificultades típicas de la fase de adaptación. En algunos casos, en efecto, son dificultades típicas de la fase de adaptación, pero en otros casos esas dificultades están señalando una problemática mayor y van a continuar arrastrándose hasta que en la adolescencia se produzca la ruptura. Por lo tanto,
¿Qué hay en nuestras intervenciones profesionales que antes del comienzo del acogimiento o una vez que el acogimiento produce y que los problemas se manifiestan, no consigue evitar que esa escalada, o al menos no en estos casos, que llegue a su fin? Es verdad, las familias tardan en buscar ayuda, pero ¿cómo de cerca estábamos nosotros para facilitar que buscaran ayuda? ¿Cómo de cerca estábamos para ser nosotros quienes identificábamos que la familia necesitaba ayuda? No solamente esperar a que nos llamen porque el incendio ya se ha producido, sino, en fin, aparecer cuando ya huele a chamusquina, si se me permite la expresión. Tendencia a no cooperar con las intervenciones profesionales, es verdad, pero ¿de qué tipo de intervenciones profesionales estamos hablando? ¿Estamos haciendo intervenciones profesionales que animen a la familia a colaborar, que le den parte a la familia en el trabajo, o estamos haciendo un tipo de intervenciones profesionales que sitúan a la familia en la misma situación de indefensión que estaba antes de que nosotros llegáramos, porque todo lo que les hemos dejado ha sido una larga lista de buenos consejos? En familia extensa este tipo de problemas suele acentuarse. Por lo tanto, yo creo que una de las implicaciones fundamentales, y voy a terminar con esto, es que particularmente a la luz de estos casos, que no son pocos, que no son excepcionales, que empiezan desde el principio, que implican una gravísima problemática para los chicos y chicas afectados y para los acogedores y acogedoras implicados y para los profesionales que intervienen en estos casos, que también llevan su dosis de sufrimiento cada vez que se produce una de estas situaciones. Cuando uno analiza los problemas que se plantean en estas familias en el interior de la convivencia y al mismo tiempo analiza el tipo, la frecuencia y el contenido de las intervenciones profesionales, se observa un contraste dramático ante la enorme cantidad y complejidad de los problemas y la presencia esporádica, infrecuente, no predecible, basada en buenas palabras, etcétera, etcétera, que se produce este contraste entre las necesidades de estos casos y lo que los profesionales estamos haciendo, es un contraste muy llamativo. Creo que estamos en una situación en la que estamos haciendo cada vez más acogimientos, creo que estamos haciendo acogimientos afortunadamente cada vez más complejos, estamos atreviéndonos ya a hacer acogimientos que antes nos parecía que era impensable. Es verdad que los acogimientos en familia extensa han dejado de ser el pariente absolutamente pobre y completamente olvidado de la intervención profesional, pero cada vez que se observa alguna diferencia entre ajena y extensa, típicamente los de extensa suelen salir más perjudicados. Y tal vez, y este es mi comentario, voy a terminar por aquí, tal vez tenemos que revisar nuestros modelos de intervención profesional que quizá estaban diseñados para menos acogimientos, para acogimientos más sencillos, para acogimientos con menos complicaciones, para familias que eran menos demandantes de apoyos y de intervenciones. Tanto creo que ante la nueva realidad del acogimiento familiar no podemos seguir funcionando con los viejos modelos de trabajo que estaban inspirados para otro tipo de situaciones. Y aquí, y con esto voy a terminar, me voy a permitir un contraste entre lo que ocurre en adopción y lo que ocurre en la intervención profesional en adopción y lo que ocurre con la intervención profesional en acogimiento familiar. Alberto decía ayer, utilizaba ayer una metáfora de traineras, porque a él le gusta lo del remo. A mí me gusta la música, así es que voy a utilizar una metáfora musical. Y voy a utilizar la metáfora musical para referirme a cómo en adopción hay muchos solistas que están especializados en un fragmento del asunto. Es decir, en adopción tenemos artistas de la adopción nacional, solo se dedican a adopción nacional, pero también tenemos solistas de la adopción internacional, solo hacen adopción internacional, no hacen ninguna otra cosa. Tenemos gente que solo se dedica a la valoración de idoneidad, especializados en valoración de idoneidad. Tenemos otros que se especializan en preparación de las familias.
solamente hacen preparación para la familia, por tanto, son profesionales muy especializados, muy dedicados a una actividad concreta, hay acompañamientos, seguimientos, hay servicios posadopción. Es verdad que con tanto solista, muchas veces la falta de director de orquesta hace que aquello no siempre suene de una manera coherente y acorde. Pero bueno, el mensaje fundamental es muchas intervenciones de profesionales dedicados especialmente a alguna de las fases, a alguno de los elementos, a alguno de los componentes. ¿Qué ocurre en acogimiento familiar? En primer lugar, el acogimiento familiar es una medida más compleja que la adopción. El acogimiento familiar es la medida más compleja de todo el sistema de protección. Y en acogimiento familiar hay que hacer muchas tareas que en adopción no hay que hacer. La captación de familias, la gestión de las visitas, la organización de las visitas, la preparación de las despedidas, etcétera, etcétera. Hay todas las tareas que hay que hacer en adopción, más unas cuantas que son específicas del acogimiento familiar. ¿Y cuál es nuestro modelo de intervención profesional en acogimiento familiar? Os dejo con esta pregunta, reconozco que es una pregunta retórica. ¿Está nuestro modelo de intervención en acogimiento familiar a la altura de los retos que los acogimientos actuales y futuros, particularmente los más difíciles, plantean? La respuesta cada uno de vosotros sabrá cuál es. Estoy viendo las manos levantadas, da la impresión de que más bien es que no. Muchas gracias. Creo que hay alguna pregunta en la sala. Pasamos los micrófonos. Mientras llegan los micrófonos, me disculpo por el acelere en la exposición, pero el tiempo era limitado y si no iba deprisa no llegaba. Sí, buenos días, Jesús. Bueno, me ha parecido muy interesante la exposición, ciertamente. Nosotros, la Asociación de Familias de Acogida de Guipúzcoa, Beroa, llevamos un tiempo dándole vueltas al tema del fracaso en los acogimientos, pero llevándolo en un paso un poco más allá, y algo que nos preocupa y que no ha aparecido, pero has dado un dato: el 14% de las familias solo mantiene contacto después de un acogimiento fracasado, y toda la connotación que puede tener eso. Algo que nos preocupa y que nos preocupa mucho a nosotros es cuál es el impacto que tiene el fracaso de un acogimiento en los hijos biológicos de las familias acogedoras. Probablemente me estoy desviando del tema, es decir, es complementario en el sentido de un fracaso conlleva mucho deterioro relacional en el seno de los padres acogedores, y nosotros estamos detrás de medir cuál es el impacto en los niños, en los hijos biológicos. Sí. Bueno, efectivamente, yo creo que es algo que yo sepa no está estudiado. Creo que ese impacto puede ser particularmente interesante de analizar en aquellos casos en los que parte de la ruptura se debe a graves problemas de convivencia entre los hermanos, a graves problemas de convivencia entre los hijos biológicos y los niños de acogida. En esos casos, en los pocos que hemos podido ver y analizar con algún detalle, efectivamente, como antes decía, hay un cierto sentimiento de alivio porque termina una situación que estaba siendo muy difícil de gestionar en el interior de la familia, pero hay también mucha sensación, hay mucho sufrimiento, hay dolor, hay sensación, hay sentimientos de culpa, etc. No es un tema que esté estudiado estadísticamente, pero sin duda alguna el análisis de los casos te lleva a verificar que efectivamente los niños y niñas que han estado implicados tienen también su dosis de sufrimiento. La experiencia de fracaso, es decir, deja daños, como antes decía, en primer lugar y sobre todo en los propios acogidos,
en acogedores, acogedoras y en su familia, en sus hijas e hijos, en los profesionales que intervienen, y creo que necesitamos estudiar un poco más para apoyar un poco mejor, que es la idea fundamental, porque todo esto nos interesa no para coleccionar datos o no para publicar artículos, nos interesa para mejorar la realidad, ¿no? Es una muy buena aportación, me lo anoto como un argumento de análisis y de estudio a profundizar en él. Gracias. Buenos días. Yo creo que esta investigación que habéis presentado es de la mayor importancia porque efectivamente está poco estudiado. Yo no sé si hay más estudios que el de Jorge y este. Y una de las cosas que quería decir es que cuando nos hemos reunido las organizaciones de infancia para hacer el informe complementario al que hace el Estado sobre el cumplimiento de los derechos del niño, una de las cosas que hemos pedido es que desde el Observatorio de Infancia se recaben datos sobre los ceses de los acogimientos y los motivos de los ceses, con lo cual esto que tú has presentado está en primera línea porque es una demanda de la sociedad civil. No se sabe y como dice Chanel de Cruz Roja, lo que no se ve no existe y no se puede mejorar. Entonces, una demanda impresionante. Otra de las cosas que hemos dicho también en este informe, y tiene que ver con lo que tú presentabas, es que necesitamos más equipos especializados que apoyen al acogimiento familiar, porque tal es la carga negativa de la mochila que traen los chicos, que incluso cuando se avanza más y se hace, como se ha hecho, hace poquito se ha publicado una investigación que se llama Helsinkea, que lideró Jorge, y cuando se mira la cantidad de chicos que están diagnosticados y la cobertura de los tratamientos y la eficacia de esos tratamientos, los datos son también de lo más dramáticos, ¿verdad? Y tenemos, según esa investigación, más del 50%, cerca del 60%, rozando el 60%, de chicos que están tocados, o sea, de chicos que tienen huellas del maltrato, de los cuales hay un 25% que no está siendo diagnosticado, y muchos de ellos diagnosticados y llevados a tratamiento, pues no abandonan los tratamientos sin haber cumplido los objetivos terapéuticos. Y todo esto nos lleva a pensar que si no trabajamos en el motivo de esos ceses, las huellas que deja el maltrato se complican porque sucesivas rupturas lo que hacen es agravar el dolor y la consecuencia. Así que yo creo que como este es un foro extraordinario, de aquí dos cosas, y son las recomendaciones que yo quería recalcar desde la voz de muchos que trabajamos en ese informe complementario. Una, que se incorporen datos en las estadísticas de la infancia protegida acerca de los ceses y de la cantidad de ceses y de los motivos, lo cual llevaría más investigación en este sentido. Y dos, que se fortalezcan los equipos especializados que acompañan al acogimiento para evitar que estos ceses o estas rupturas tengan lugar y para evitar que las consecuencias de esta ruptura dañen la salud mental de nuestros chicos y vaya en detrimento de sus derechos esenciales. Dos comentarios brevísimos respecto a lo primero. Sería fundamental que en las comunidades autónomas, en las bases de datos, se insertara un campo de motivo del cese, de motivo de la finalización del acogimiento. Algo tan sencillo como eso, que es incorporar un campo y que luego permite sacar estadísticas. Es que si no tienes que irte expediente a expediente para saber aquel cese, aquel acogimiento que terminó, por qué motivo terminó. Algo tan sencillo como un campo, con las dificultades, pero al menos en las estadísticas de la comunidad autónoma se podría obtener el dato de una manera mucho más sencilla. Y respecto a lo segundo, claro, es decir, cuando yo antes decía, bueno, es que estos profesionales, parece mentira, ¿no? Ante las graves dificultades de la familia, lo único que hacen es llegar de vez en cuando, no se sabe cuándo van a llegar porque son intervenciones esporádicas, dejar una docena de buenos consejos y marcharse corriendo. Bueno, esa es una manera de contarlo. Otra manera de contarlo es de 9 a 9 y media, captación, de 9 y media a 11, seguimiento, organización de la visita, de 11 a 1, es decir, son profesionales multitarea, que tienen que hacerse cargo de una complejidad de actuaciones diferentes
que exceden la posibilidad de un trabajo. ¿Por qué hay tan poco diagnóstico? Perdón, tú hablabas de que hay poco diagnóstico y poco tratamiento, y lo confirma el estudio de Jorge del año 2015. Pero la pregunta es, ¿todos los profesionales que están en esa zanja, en esa trinchera, están preparados para hacer esos diagnósticos o para hacer algo más que un buen asesoramiento? A lo mejor, ¿están las familias preparadas para detectar esos problemas y poder actuar? ¿Le decimos algo respecto a esto cuando preparamos, tú decías en tu exposición, cuando preparamos y formamos a la familia? ¿Tienen aunque sea un tinte de conocimiento de psicopatología infantojuvenil para poder por lo menos darse cuenta y pedirle ayuda de forma temprana? Si es que esas son carencias que tenemos. Claro, esto nos lleva a que infancia no tiene un capítulo específico en los presupuestos generales del Estado. Mi respuesta es a la primera cuestión. ¿Están los profesionales preparados para hacer esto? Probablemente todos no, seguramente unos cuantos sí. Segundo, incluso los que estén preparados, probablemente con el modelo de intervención profesional que tienen, incluso si están preparados, probablemente no van a poder hacerlo.